Vamos a iniciar la ponencia 5, la quinta ponencia, que se titula Diálogo entre el ámbito espiritual y la identidad humana común, propuesta por Edgar Morán. Los ponentes, maestra Verónica Trujillo Mendoza y maestro Carlos Edwin Morón García, de la Universidad Intercultural del Estado de México, en nuestro país, México. La maestra Verónica Trujillo Mendoza tiene maestría en Comunicación y Estudios de la Cultura en el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, ICONOS. Ha publicado diversos textos en torno a la cosmovisión actual de jóvenes pertenecientes y pueblos originarios, interculturalidad, identidad y vinculación comunitaria. Desde el 2016 labora como profesora investigadora en la Universidad Intercultural del Estado de México, donde desarrolla actividades de difusión cultural y vinculación comunitaria con instituciones públicas, privadas y pueblos originarios. Desde el 2009 es coordinadora del grupo de danza Calpulli, Tlatlauxucuatl y miembro activo de la Fundación Cultural Camino Rojo AC. Por su parte, el maestro Carlos Edwin Morón García también es maestro en Comunicación y Estudios de la Cultura por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura ICONOS. También es profesor investigador de la Universidad Intercultural del Estado de México, UIEM. Su área de estudio es la cultura y la comunicación desde un abordaje semiótico. Ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales con respecto a las reflexiones de transculturalidad, procesos de semiosis de fenómenos culturales y la ritualidad contemporánea. Colabora de igual modo a través del Calpulli de danza prehispánica, Tlatlauxucuatl, de la celebración de ceremonias rituales, tales como el Tamascali, velaciones y el programa universitario Fiestas de la Identidad. Tienen 20 minutos y les cedemos la palabra. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, buena tarde a todos los presentes, a todas las presentes. Pues esta exposición queremos presentarla a partir de un trabajo colaborativo que hemos realizado su servidora Verónica Trujillo y Edwin Morón, y vamos a tratar de plantear algunas ideas en torno a los diálogos entre en el ámbito espiritual y la identidad humana como propuesta por Edgar Morán. Hola Martica, buenos días. Disculpa que no te haya contestado. Adelante, adelante, maestra Verónica. Por ahí parece tienes apagado el audio. Ahí está. Sí, estamos haciendo una presentación conjunta, Edwin Morón y su servidora, pero parece que el audio de mi compañero Edwin no se escucha. No se escucha. Edwin lo tiene apagado. No, es Carlos, ¿no? Carlos Edwin. Carlos Edwin, sí, así es. Sí, lo tiene apagado él, ¿no? O sea, tiene que activar su audio. Ok. Bien, entonces les decíamos que las ideas principales que pretendemos comentar con ustedes se centran principalmente en establecer un diálogo entre la dimensión espiritual de algunos pueblos originarios y la propuesta de la identidad humana común de Edgar Morán desde una disposición conceptual para reflexionar sobre los posibles intercambios y enriquecimientos mutuos entre tales ideas. La pregunta que guía esta reflexión se interesa en conocer cuáles son los espacios de intercambio entre la espiritualidad ejercida por pueblos originarios con la identidad humana común conceptualizada desde el pensamiento complejo. Tenemos algunas intuiciones para esta propuesta, fundamentalmente tienen que ver con que la espiritualidad pensada desde los pueblos originarios enfatiza
sobre todo el reconocimiento del ámbito de lo sagrado en todas las actividades humanas. También asumimos que esta concepción, esta disposición hacia lo sagrado en el quehacer humano y por lo tanto en las relaciones con la vida, contribuyen con el entorno desde una perspectiva, digamos, triádica que vamos a enfatizar a lo largo de la exposición, que es el cuidado, la honra y el respeto, pero todo esto respecto de lo vivo, y lo vivo entendido como todo lo que nos rodea. Esta capacidad de reconocer la estructura de lo vivo en el elemento y en las condiciones que nos rodean, pues permiten la emergencia de algo que desde las epistemologías del sur se denomina convivencialidad. Estas dimensiones pueden llegar a complementar la noción que ya maneja Morán de la identidad humana común. Bien, pues algunas ideas en torno a esta propuesta de la identidad humana común se centran fundamentalmente en pensar no en un concepto homogéneo o totalizador de la identidad o como un elemento homogeneizante, sino más bien en una pluralidad de identidades. En este sentido, esta pluralidad nos orienta, por supuesto, y amerita la labor de pensamiento complejo, una complejidad que nos haga conscientes, que nos haga reconocer este ejercicio de reconexión, de reconstrucción, de interacción constante entre los sujetos, entre también los diferentes niveles de realidad, y dada esa interacción, también tener en cuenta una apreciación en torno a las realidades de manera confusa, por supuesto, y también incierta. En ese sentido, es poderoso el ámbito, digamos, de lo sagrado que plantea el aporte, las prácticas espirituales de los pueblos originarios, porque hacen una apertura a distintas posibilidades de afrontar esa cualidad confusa o incierta propia de la vida, propia de la realidad humana. En ese sentido, entonces, vamos a encontrar algunas posibilidades también que ofrece la identidad humana común, que implica que lo genérico supera y engloba entonces también lo genético, condiciones duales pero ambivalentes también en los sujetos. En esta referencia hace también alusión a una potencia creativa entre lo que genera y regenera la condición humana. En este sentido, los individuos y sociedades existen básicamente bajo dos planteamientos que propone Edgar Morán, frente a un pensamiento racional, empírico, técnico, pero también un pensamiento simbólico, analógico y mágico. En este sentido, el pensamiento, esta forma de pensar o de articularnos con el entorno, nos hace posibles también identificarnos como una identidad humana común. Desde ahí, que no solamente una cultura, un grupo o un sujeto pueda realizar estas articulaciones de pensamiento, sino que todos los seres humanos generamos estas interacciones con el entorno a partir de esta dualidad de pensamiento. Y desde ahí que podemos encontrar dimensiones poderosas que nos orienten a un sentido de convivencialidad de la espiritualidad. Fundamentalmente entendida la espiritualidad, y ahí quiero hacer como un señalamiento importante en relación a la idea del espíritu que propone Edgar Morán, no como en el sentido de la noósfera, es decir, de las ideas, sino más bien una espiritualidad que oriente a prácticas ceremoniales, prácticas rituales, que orientan a lo sagrado, que despiertan un conjunto de interacciones hacia prácticas sagradas y de acercamiento de comprensión a lo sagrado. Estas prácticas hacen posible, por supuesto, evidenciar esta relación que ya habla y que plantea Edgar Morán frente al Homo complexus, como sapiens, faber o economicus, demens, mythologicus, ludens y consumas, pero principalmente desde esta articulación sagrada que reconoce con estas interacciones y esta intersubjetividad una dimensión importante entre nosotros mismos, con los que habitamos, con los seres que habitamos, pero también con una dimensión sagrada y divina. Esta dimensión de lo espiritual, como decíamos, no radica en la noción de las ideas, sino en la condición viva y en la condición, por lo tanto, sagrada que posee todo aquello con lo que estamos en relación, que fundamentalmente no solo es la naturaleza, sino otros seres vivos. Considerar a los seres vivos como eso, en su condición vívida, nos permite rastrearlo desde la concepción, por ejemplo, del idioma náhuatl, que es un elemento fundamental para poder comprender, digamos, la dimensión de lo espiritual desde algunos pueblos originarios, recuperar cómo se piensa lo espiritual o cómo se piensa incluso el mundo desde nuestros idiomas y cómo lo hemos ido utilizando no solo como una manera común de establecer contacto entre los seres vivos, sino también
cómo esa capacidad para pensar desde el idioma originario nos permite una disposición hacia el mundo que de pronto ha sido soslayada por considerar que los idiomas originarios no son aptos para el desarrollo del pensamiento, cuando podemos entender también que en la construcción lingüística está presente esta concepción holística y esta concepción hologramática que retrata y que se refleja en todas las caracterizaciones y en todos los niveles de realidad incluso que podríamos señalar de nuestra relación con el mundo. Entonces, una de las concepciones importantes para considerar cómo es que estamos vinculados y por qué desde los pueblos originarios, fundamentalmente desde el pensamiento náhuatl, se piensa las estructuras que nos rodean como vivas, es la condición del Ijiyotl. El Ijiyotl es nuestra capacidad de respiración, y esta condición ya la señalaba Alfredo López Austin en su texto Ideología y Cuerpo Humano. Señala que el Ijiyotl como capacidad de inspiración y de exhalación lo compartimos con el resto del mundo. No solo los seres humanos respiramos y por lo tanto tenemos esta disposición, esta ijiyolía, sino también otros seres vivos como las plantas, los animales, y eso es extensivo, digamos, a todo lo que está alrededor de nosotros, porque Ijiyotl no solo significa respiración, sino significa aire, eso que podríamos entender nosotros como aliento, digamos. De ahí recuperamos esta idea de lo espiritual. Lo espiritual es todo aquello que vive, que habita debajo del aire que nos contiene en este mundo y que nos inspira, por lo tanto, vida, y que nos inspira, por lo tanto, también capacidad de relación hologramática. Es a través del aliento, de nuestra capacidad de respiración, de exhalación, lo que nos permite también expresarnos mediante la palabra, mediante el canto, mediante las ideas. Las ideas, al final de cuentas, son también construidas lingüísticamente por nuestra potencia neumática, digamos, por nuestra potencia de respiración. Y en ese sentido, compartimos y estamos debajo de ese manto que nos cubre a todos, y por lo tanto, ese recubrimiento en el que participamos todo como aliento de vida es una dimensión sagrada que nos religa, no solo religiosa en el sentido del vínculo que podemos establecer entre ellos, sino también en el sentido incluso de que nos arropa. Y es a partir de esa inspiración de llevar hacia adentro y exteriorizar que nosotros podemos concebir el mundo, pero que también podemos hacer caso, escuchar, ser responsables de lo que el mundo tiene para decirnos. Entonces, esta capacidad de disposición hacia lo sagrado nos orienta a considerar también el mundo como misterio, el mundo como lo divino, como la indescriptibilidad de lo vivo, al que no necesariamente comprendemos en términos lógicos, racionales, sino que fundamentalmente compartimos con él una dimensión sensible, dictada o establecida a partir de esta capacidad respiratoria o esta capacidad del ijiyolía o del ijiyot que tenemos en común con todos los demás. Este reconocimiento y esta disposición hacia lo vivo a través de nuestra capacidad de ijiyolía o de ijiyot nos permite también establecer dinámicas de relación que caen dentro de lo que se denomina comúnmente como la dimensión ritual, como la dimensión técnica. La ritualidad la estamos proponiendo desde esta forma de pensar como una disposición técnica, como un saber hacer, como una forma de entendernos y de relacionarnos con el mundo. Entonces, en lo ritual hay necesidad de un saber hacer, pero también de un cómo hacemos eso a lo que estamos dispuestos. Esta capacidad de relacionarnos ritualmente con el mundo, conscientes de que somos parte de ese recubrimiento vivo que establece la naturalidad, la socialidad, que establece las posibilidades de relación que tenemos entre todos nosotros, pues también nos vincula como una condición ética, un saber hacer que siempre orienta, en tanto que nos reconocemos como parte de la vida, que orienta y que procura la vida, que la cuida. Cuidar en el idioma náhuatl se dice pilla, tiene muchas otras formas de decir, pero pilla deriva de un verbo en náhuatl que es pía, tener, y tener significa tomar a cargo, sujetar algo de lo que nosotros mismos somos sujetos. La concepción desde esta perspectiva del sujeto, entonces, es cercana a esta idea de la imbricación o del tejido en el cual todos estamos inscritos y que compartimos, no solo por la dimensión neumática, digamos, no solo por esta condición espiritual, sino porque además el cuidado y tener a cargo las relaciones con el entorno natural, cultural, etcétera, nos permite propiciar la vida. Es una relación, para llevarlo a un terreno tal vez mucho más amplio, también erótica en el sentido que proponía Dussel, propone la vida, procura la vida.
En ese sentido es que lo ritual se entiende como técnica de hacer y un saber hacer. Y ese saber hacer siempre nos orienta y siempre nos vincula hacia la procuración de la vida, hacia propiciar que la vida siga sucediendo. Entonces, esta técnica ritual, esta disposición hacia la vida, no busca dominar el misterio que supone la emergencia y todas las dimensiones en donde se manifiesta esta condición de la vida, sino fundamentalmente darnos un lugar, establecer un lugar de relación y reconocer cómo nuestras relaciones y por tanto todo lo que hagamos afecta, en tanto que está articulado, a los demás. Nos establecen una relación no solo de cuidado, el pilla no significa nada más tener respeto o contemplar a lo otro, ¿no? Respetarlo, sino involucrarnos en el entendimiento de que todo lo que yo haga afecta a esa otra dimensión. Esta es la idea también del orden cósmico. Necesitamos entender nuestro lugar en el mundo y desde ahí pensar cómo nos relacionamos con él. Por eso decíamos hace un momento que esta relación espiritual con el mundo, esta relación ritual con el mundo, pues es también semejante a lo que Juan propone como lo hologramático. Todo está relacionado y todo afecta a el todo. Entonces va un poco en ese sentido esta noción. Cuando lo sagrado se pierde, cuando ignoramos esta capacidad neumática de conexión que tenemos con lo vivo, cuando dejamos de atender nuestra forma de inspiración, esta forma de Ijillot o Ijillolía, se empieza a desdibujar la vida, se incrementa el deterioro social porque entonces ya no estamos respondiendo a lo vivo, ya no somos responsables por ello, ya no entendemos el rostro que se nos muestra, como diría Levinas, y que nos exige cuidado y que nos exige no violentarlo, sino que cuando desvinculamos nuestra capacidad relacional con eso y la sacamos del ámbito de lo sagrado, de lo vivo, de lo misterioso y empezamos a ponderar el control sobre ello, perdemos esta capacidad vinculante, perdemos ese hijillo, ya no estamos conectados. Se debilita, por lo tanto, esta ley colectiva y empieza a desdibujarse también la solidaridad y la responsabilidad. Ya no habitamos con, ya no hacemos con, sino hacemos para controlar, para dominar esa idea. La idea del pilla, del tener, del cuidado en el idioma náhuatl no significa poseer lo demás, sino, como decía hace un rato, articularnos, responderle, tener cuidado de ello, resguardarlo. Pilla también se utiliza para decir de algo que se resguarda, que se cubre, y lo que se resguarda y se cubre, se protege, se procura, es la vida misma, que está presente, insisto, en todo lo que nos rodea. Por eso también la cultura náhuatl se denomina así. Si ustedes piensan en México, la palabra náhuatl es muy común porque las nahuas son las que usan las mujeres indígenas en su vestimenta tradicional, la falda, pues. ¿Y qué es lo que hace una nahua en el pensamiento de nuestros abuelos? Cubre, protege, alberga la vida. La nahua es la representación, además de la montaña, que en sus cavidades interiores hace que la vida florezca, emerja, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tenemos una responsabilidad ahí también del cuidado, de la protección, del resguardo. Esta es la idea de la espiritualidad indígena, originaria, que estamos tratando de establecer dentro de este diálogo de lo que se denomina identidad humana común. Es importante mencionar al respecto que parte de estas reflexiones, como ustedes podrán notar, se centran de manera esencial en el ámbito conceptual. Sin embargo, parten también de varias prácticas, de varias actividades que se han realizado a lo largo de un poco más de 10 años con diferentes pueblos originarios básicamente del país y de manera concreta del Estado de México. Estas apreciaciones y esta posibilidad que hemos tenido siendo estudiantes, profesores y miembros también de estas comunidades nos han permitido darnos cuenta de articulaciones importantes entre estas formas de religión, de magia y de rito, que se notan como poderosas significaciones, pues evidentemente para estos grupos originarios, pero también significaciones humanas, pues ofrecen respuestas a esta idea de la angustia, de la incertidumbre ante lo incierto, ante lo confuso, dimensiones que orientan hacia lo sagrado, hacia este ámbito espiritual. Y en ese sentido, tanto las prácticas religiosas, mágicas y rituales se expresan o se materializan a partir de ofrendas que nos religan, que nos hacen reconocer esta relación con lo sagrado, con los elementos, con los seres, con las montañas, con los ríos, las lagunas, etcétera, y que fundamentalmente nos están permitiendo entrar en una dinámica o en una dimensión de reciprocidad, de don, de donación, una reciprocidad que se articula a partir de 3 elementos: un dar,
un recibir, pero también un devolver. En este sentido, esta articulación triádica hace una expansión, digamos, entre el sujeto, el entorno y su comunidad. Y de esa manera, entonces, se puede afrontar diferentes conexiones ante esas confusiones o incertidumbre que presenta lo sagrado, que presenta el encaramiento a la vida, y que por supuesto en el ámbito y en el pensamiento mitológico humano y de los pueblos originarios, pues tiene una articulación y una serie de respuestas posibles. Entonces, estas prácticas, por lo tanto, exigen ser vividas, exigen ser llevadas a la experiencia. En este sentido, esta propuesta se articula con un concepto que es la cosmoconvivencia, propuesto por Simón Yampara, que posibilita el proceso de involucrarnos como sujetos en una relación que vaya más de un sentido conceptual, que trasciende ese sentido conceptual y que nos lleva a la vivencia, que nos lleva al sentimiento, a la incorporación, al acuerpamiento de esas manifestaciones con lo sagrado, con las ofrendas, con este propósito de religarnos con lo vivo, religarnos con el misterio, con la vida, la muerte, encontrar una vez más la potencia que tiene este sentido de lo sagrado frente a nosotros, frente a nuestra energía vital. De tal forma que Edgar Morin nos lo dice claramente en una parte de una cita: nosotros, hijos de las aguas, de la tierra y del sol, somos una pequeña paja, un menudo brote de la existencia terrena. Esta idea de la identidad entonces personal se asocia fundamentalmente a partir de estas prácticas rituales, prácticas comunitarias, no solamente, ya decía, con el sujeto, con la persona que la practica, sino también con los padres, los ancestros, la cultura, la sociedad, y también, por supuesto, respecto a esta relación que ya decía entre lo sagrado como proveedor de la vida. Desde esta idea, la convivialidad, que también es un concepto que propone Simón Yampara, pretende contemplar dimensiones de la identidad humana común, además de la adición de los sentipensantes, sentir y pensar, en esta articulación dual, no ambivalente, sino complementaria, como un puente entre el actuar, el sentir y el pensar. Esta dinámica nos rearticula también con lo sagrado, sí, pero también con una dimensión ética frente a la vida, desde el afecto y a partir de la identificación de otros sentidos. Esta forma nos permite también ordenar la vida de manera convivencial, con mundos, con espacios, con diferentes niveles de realidad, y en ese ejercicio emular las energías en un proceso de AINI. Una parte importante entonces que hemos considerado aquí es, ya decíamos, el aspecto ritual a partir de ofrendas, de ceremonias, de rezos, de cantos, de ceremonias de temazcal, y ya explicábamos, de danzas rituales. Y estas prácticas entendidas como vinculaciones y articulaciones entre jóvenes con adultos, con niños, y esta recreación de relaciones comunitarias como un aspecto fundamental para no solo el entendimiento del sujeto, sino también el entendimiento del sentido comunitario. Estas prácticas rituales potencian la fuerza vital, mágico-espiritual que propicia la vida misma para los seres humanos, en una relación simbiótica que nuestra apreciación no se tendría que haber desdibujado en ningún momento de la vida. Conocer entonces esta relación entre el humano, no podemos separarla, digamos, del universo o de su asentamiento en el mundo, sino más bien que se sitúa en él. Reconocernos como humanos es reconocernos situados en un mundo, situados con una relación extensa, no solamente con lo que está alrededor en un sentido hermético alrededor de nosotros, sino potenciador con el sentido de la vida. En ese sentido, insistiendo un poco en la idea del idioma náhuatl como una estructura desde la cual pensamos el mundo y que es fundamental, digamos, recuperar para precisamente entender qué implicaciones tiene este pensar el mundo, no solo lingüísticamente, sino desde la idea propia de los nahuas, de cómo se concibe el conocimiento. La palabra para el conocimiento en mexicano o en náhuatl es tlamatilistli, y tlamatilistli significa no solo conocer lógicamente, sino además sentir. Esta propuesta ya estaba, digamos, presente en el idioma náhuatl, que es un idioma muy antiguo, ¿no? Se habla alrededor de 4000 años, por lo menos, de historia de este idioma, y ya concebían la idea del conocimiento del mundo como un conocimiento sensible. Esto que ahora se denomina sentipensar o un pensar sensible, ya es una concepción que privilegia la perspectiva del mundo de los pueblos náhuatl. Una segunda condición que tiene que ver con encontrar nuestro lugar en el mundo, y con esto que señalábamos en la lámina anterior de situarnos en él, tiene que ver con cómo se concibe la idea de lo humano
desde la perspectiva de lo náhuatl. Humano, una manera para decir humano y que se ha traducido de manera un poco extraña solamente como hombre, es Tlaxcatl. Tlaxcatl hace referencia a lo que está sujeto de en medio, es la mitad. El ser humano desde la perspectiva náhuatl es el que está en medio, el que está rodeado, por eso se llaman nahuas, por eso nos llamamos nahuas, porque estamos rodeados y estamos en medio, no en el sentido de la perspectiva homocéntrica, estamos en medio porque el medio se supone que es desde donde nosotros podemos observar el mundo, nosotros somos los ojos que miran el mundo, pero debemos, por lo tanto, en responsabilidad, encontrar nuestro lugar en él, articularnos en él, por eso ritualizamos, por eso convivimos. La idea de convivencia no tiene que ver nada más con esta noción del convivio festivo que tal vez se entienda en el castellano, sino vivir con. Esa es la idea de estar articulados. Somos sujetos dentro de la náhuatl infinita del cosmos, del mundo, de la naturaleza, y nuestra responsabilidad es encontrar nuestro lugar para propiciar esa vida que es el centro del mundo, ese Ijillot que es el centro que anima a todas nuestras relaciones posibles, a nuestras relaciones concretas, pasadas y por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica Trujillo Mendoza, maestra, y Carlos Edwin Morón García, maestro. Gracias por recordarnos el pensamiento profundo de nuestras raíces y la gran responsabilidad que tenemos ahora y en el devenir. Decían, la filosofía inca decía, somos polvo andante, somos parte de esta madre tierra, y nuestros hermanos maya, somos la madre tierra, nosotros que somos. Muchísimas gracias, van nuestros aplausos, abrazos y agradecimientos hasta los dos compañeros maravillosos que nos expusieron parte de la filosofía profunda, nuestras raíces. Cedemos la palabra a los interesados en hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir. Adelante. Sí, adelante, maestro Pedro. Una pregunta, hablas de dar, recibir y devolver. O sea, ¿el devolver no es lo mismo que el dar o qué diferencia hay ahí? Sí, me parece que esto se puede ejemplificar de una manera muy clara a partir del sentido de las ofrendas que ceremonialmente se realizan en diferentes entornos. Cuando nosotros nos encontramos en un proceso de iniciar la siembra, la familia, la comunidad se acerca a la milpa a dar una semilla a la tierra. Una vez que esta es sembrada, se fecunda, nace la planta, etc., la madre tierra nos da un fruto, en este sentido el maíz, entonces nosotros recibimos algo de esto que dimos. Sin embargo, en este sentido este proceso, digamos, no termina ahí, en un intercambio, sino que como comunidad tenemos también la responsabilidad de devolver, de presentar algo que nosotros hayamos hecho con aquello que nos dio la Madre Tierra. En eso consiste el devolver. Y eso, esa potencia tan, me parece maravillosa que está contenida en las ofrendas, pues nos da la oportunidad de reconocer nuestra vida en relación con la Madre Tierra, con la naturaleza. En eso va el sentido de devolver. Nosotros damos una semilla, recibimos posteriormente un fruto y devolvemos a la Madre Tierra una ofrenda en sentido de agradecimiento en esta relación de vida. Una procuración de eso que nos ha dado, por ejemplo, si nos da maíz, nosotros después llevamos flores, si el cerro nos da agua, después nosotros llevamos esa misma agua hasta la punta del cerro y la ponemos, y de pronto esta idea de la reciprocidad o del don, del tlamatilistli, se dice en mexicano, ofrendar, pues no es comprendida desde la perspectiva otra, porque pareciera que cuando nosotros regresamos esto a la tierra, estamos desperdiciando las cosas. ¿Para qué tiran las semillas si cuesta tanto trabajo tenerlas? El sentido ahí de la reciprocidad y del don, de propiciar la vida, de regresarle a la tierra lo que ella misma nos da para procurar la vida, esta es la idea del tlamatilistli o de la ofrenda. Es por eso esta idea triádica de dar, recibir, devolver. Bien. Muchísimas gracias, Verónica y Carlos, jóvenes talentosos que nos han dado una demostración de sus saberes. Sí, doctor Guevara, adelante. Preguntarles a mis queridos
con tlapaches que acaban de exponer. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra con tlapaches de náhuatl? ¿No? No, no la hemos escuchado. Ah, bueno, con tlapache es algo así como el sinónimo del dilecto, ¿no? El querido, el reconocido, el amigo, el hermano, aquel al que donde encarna ese sujeto de un diálogo horizontal, un diálogo sujeto a sujeto, un diálogo en construcción de conocimientos y de, bueno, entonces mis queridos contlapaches, les quiero yo preguntar, aunque no sea en este momento, a lo mejor para otro momento de reflexión también. Al igual que el día de ayer se han presentado trabajos similares por colegas jóvenes como ustedes, igual muy brillantes, con toda una solidez teórica y una orientación metodológica congruente y con la perspectiva de la continuidad y cosas muy valiosísimas, ¿no? El tema de que esta parte de, digamos, de lo espiritual o esta parte de lo sagrado, la antropología ya tiene un largo camino recorrido trabajando este campo, ¿no? De hecho, uno de los paradigmas más apreciados por Morán, pues es el paradigma, ¿no? de la cultura, de la antropología en un sentido amplio, ¿no? Y bueno, no nos vamos a extender con esto, ¿no? Y bueno, entonces la parte del ritual, ¿no? De su puesta en escena, de su operacionalización, donde, ¿no? Puede ser, no sé, el momento donde suenan las campanas y uno en la misa católica o en una ceremonia maya o en una... Entonces sí, se explica muy bien esa parte, digamos, del ritual, pero se habla de lo sagrado con con muchas limitaciones, ¿no? Y eso debe ser parte de la ruptura epistemológica y de la autocrítica y de todo, pero a veces las narrativas de los pueblos originarios, ancestrales y demás, dan cuenta de, de más fuerza, de mucho más alcance en cuanto a sus representaciones simbólicas, y esto tiene que ver con la parte de los mitos y de su función social y de su adscripción y de la identidad y todo eso que ustedes ya saben que son antropólogos, ¿no? Pero la parte otra, la parte profunda, la parte simbólica, a veces está más fuerte aquí con los pueblos en su diferencia antropológica, de ejercicio, de diversidad cultural, concepto clave para todo lo demás, por aquello de patrimonio natural y cultural, en fin. Yo veo más fuerte, como lo ha explicado, incluso creo, me atrevo a pensar, no por mi admiración por él, sino porque así lo percibo, la obra de Daniel Matul, ¿no? Este presidente de la cultura maya, y Pedro, mi tocayo, seguramente también tiene muchísimos elementos, no sé, para poder establecer un diálogo de más respeto, de más reciprocidad, ¿no? Por un lado hablamos de las epistemologías del sur, y a veces con Morín hablamos, y de algunas gentes, como la epistemología del siglo XXI, ¿no? Y sí, pero yo creo que hay muy... Ahora, y la pregunta que también, para que se conteste después, es el contexto de la descolonización del pensamiento en América Latina y en México, este contexto de colonialidad. Me dio mucho gusto escuchar por la palabra del sentipensar, ¿no? Hasta allá llega la reflexión de descolonización, ¿no? Que vive, exige Mesoamérica y el resto de nuestros pueblos hermanos del sur, ¿no? Y bueno, pues
Pero muchas felicidades, de verdad, de verdad, muchas felicidades. Gracias, doctor. Pues algo brevísimo, compañeras, Verónica, Carlos, algún comentario breve, ya que estamos sobre el tiempo, Sí, porque muy el rápido. doctor Pedro nos llevó a un tema de otro congreso. Adelante, compañero. Sí, muy rápido, solamente enfatizar, digamos, esta idea precisamente de la recuperación del pensar desde no solo nuestro idioma, no solo la dimensión lingüística de nuestro idioma, sino la dimensión del matilistri que tiene nuestro idioma, es decir, la conexión con cómo pensamos, sentimos, vivimos, convivimos en el mundo. Yo creo que ese es un ejercicio de decolonización importante y por hacer uno de nuestros maestros, digamos, en esta función, Enrique Dussel, recientemente fallecido, señalaba la importancia de recuperar el idioma para pensar nuevamente las categorías que desde nuestros propios pueblos pueden describir la forma en la que nos relacionamos con él. Por eso recuperar el idioma en cada región es un ejercicio epistémico pendiente por hacerse y fundamental. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí van los aplausos a nombre de todos los y las participantes de este coloquio. Muy agradecidos, tocaron unas fibras hipersensibles. Gracias.